Bueno, entonces, bueno, otra vez buenas noches. Sesión 5. Ya, mire que vamos avanzando, ya casi llegamos a la mitad. Son 12. El lunes sería la mitad. Bueno, entonces, bueno, primera pregunta del día. ¿Que alguno tiene pitch para hoy? ¿Algún pitch por ahí para que nos... ¿Fue en este grupo o fue en el otro? Que no, fue en el otro, fue en el otro. ¿Ayer qué? Ayer nos presentaron un pitch interesante. Ah, yo se los mostré ayer, ¿cierto? El de la habitación de Fermat. Nos puso a discutir bastante bacano, fue bacano el asunto. Eh, bueno, entonces no hay pitch. Recuerden que este es el grupo más numeroso, no dejemos eso para lo último, que no se nos quede ese tema por ahí atascado. Ahí llegó Michael. Michael. ¿Cuál es que el primer nombre? Si era Michael, sí. Aquí está. Michael. Ok. No dejemos eso para lo último, para que no nos, lo que sea un compañero ahorita, hay que aprovechar ahora que está más suave la cosa, que el trabajo está suave, que hay otras situaciones, entonces aprovechen bastante para que no que se les junte con otras actividades. Listo. Bueno, lo segundo, ¿qué era lo segundo? No, ya aquí no estaba ese tema. Bueno, la segunda pregunta, dudas. ¿Cómo les ha ido con el taller? ¿Qué dudas han tenido? ¿Qué han visto? Si alguno trae alguna inquietud para que resolvamos acá entre todos antes de arrancar con este tema. Todo perfecto. Bueno. Profe, Dime, Laura. aparte de enviárselo usted, ¿dónde hay que subirlo? Qué pena, es que eso es lo que no tengo claro. Mira, esa duda me la hicieron ahorita también en el otro grupo. Sí, la idea es que me lo manden a mí y lo subamos a territorio, pero yo les había dicho que ya habían habilitado territorio, pero al parecer está habilitado para ustedes, pero no para todos los instructores. Entonces, incluso estuve tratando ayer y no nos lo habilitaron. Ahí están. Ahorita hace un ratico pasé una información para que nos lo habilitaran de nuevo. Entonces, sí, es a territorio ni a eso, pero no, todavía a territorio no les puedo decir nada porque no está todavía organizado. Parece que no lo tengo listo Profe, para eso. entonces usted nos avisaría. Sí, yo les aviso seguramente el lunes seguro que les digo, vea ya, listo, monten todo eso al bulto. Por ahí llegó Tomás, por ahí vi que llegó fue Tomás. Tomás, ¿cuál es su primer nombre? Para montarlo a la asistencia. Y Sebastián Londoño. Tomás. Si algo lo escribes en el chat. Profe, porque de pronto entonces cuando tenga el acceso, pues porque la verdad yo sé entrar allá a territorio, pero yo no sé cómo se sube ahí los archivos, pues en qué parte o Sí, qué. yo estuve mirando la guía y sí, es fácil entrar a territorio, pero entonces hasta que yo no tenga, pues seguramente no los dejarán subir nada. Entonces es eso, porque todavía no tengo el acceso. Eh, entonces el lunes sí, el lunes te digo de una para que tengan en cuenta eso. Por ahí estaba, llegó alguien más, llegó Tomás y llegó, ¿quién fue? Para ponerlo en la asistencia de una vez, antes de seguir. Nothing. Bueno. Si tiene problemas con el micrófono, entonces lo escribe en el chat para tenerlo en cuenta. Listo. Fue por aquí, creo que fue Tomás Sebastián Londoño. Sebas Londoño. Abra un
Sebastián Londoño. No hay Sebastián Londoño. Ok, bueno, muchachos, entonces, bueno, la idea es la siguiente. Vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Si no hay dudas del taller, entonces continuamos donde íbamos. Íbamos en que estamos sumando algunos polinomios, ¿cierto? Ya sabemos sumar eso. Eso está bien, ¿sí? Retomemos ahí y continuemos donde íbamos. Bueno, entonces teníamos que, ya habíamos visto que era un monomio, ¿cierto? Que era un polinomio, ¿sí? Y estábamos sumándolos. Ayer llegamos y dijimos, bueno, yo solo puedo, ¿está bien? Listo. Yo solo puedo sumar unos polinomios siempre y cuando tengan el mismo apellido. Si no tienen el mismo apellido, pues no los puedo sumar, ¿cierto? Entonces dijimos que yo podía sumar 5x más 3x porque tenían el mismo apellido, 8x, ¿cierto? Si no tienen el mismo apellido, nada, no puedo sumarlos, no podemos hacer nada ahí, entonces lo dejamos quieto. Que el apellido es más complejo, no importa. ¿Sí? No importa. Si el apellido es más complejo, pues no, hacemos lo mismo. Siempre y cuando tengan el mismo apellido, yo puedo sumarlos. Si no, nada. Dejo quieto el apellido y sumo sus valores. ¿Sí o no? Alguien me decía, bueno, y si tenemos una expresión algebraica, tenemos una expresión, lo mismo, siempre y cuando tengan el mismo apellido, también puedo sumarlos, ¿cierto? Tienen el mismo apellido de x a la menos 2, entonces, ¿qué podría ser ese, cierto? Siempre y cuando se respete. Una cosa acá. Exacto, sí. Listo. Entonces alguien podría ser muy arriesgado y diría, profe, vea, lo cogí ahí, vea. Es que yo pensando en las propiedades, 5, esto me da así, ¿cierto? Esto de 5x a la menos 2 me daría así, ¿cierto? Y yo, sí, tienes toda la razón, bacano, aplicaste la propiedad de las potencias. Pero, ¿qué teníamos nosotros cuando sumamos fraccionarios? Que si la base era la misma, quedaba igual y se suman los de arriba, ¿cierto? Entonces mire que sigue funcionando, así yo lo vea de otra forma, sigue funcionando. Entonces es eso. Ayer tuvimos por ahí un tema de un compañero que confundió una propiedad con otra, ¿sí? Y ese error es retípico, ¿sí? Entonces no se preocupen si lo han tenido o lo tuvieron, porque ya hasta ayer podemos decir que no lo vamos a volver a tener. ¿Cómo evitamos este error? Vean, yo a ustedes les he dado una serie de tablas de propiedades, ¿cierto? Entonces vimos estas tablas, vimos estas propiedades por acá arriba, llegamos y vimos que la propiedad conmutativa en la suma, que las propiedades de la potencia, que la de la radicación, y entonces ustedes dirán, venga, ¿y nos tenemos que memorizar todo eso? No, ¿para qué? Eso no se lo tiene que memorizar, ¿sí? Eso usted coja aparte, las puede imprimir, las saca en una hojita aparte, lo que quiera, y las mantiene ahí. El día que va a enfrentar su ejercicio, coge su tablita, mira, vea, voy a aplicar esta propiedad y trabaja. ¿Cuándo se aprenden esas propiedades? Porque yo me las sé, porque las he trabajado 800.000 veces. Y va a llegar un momento que usted su tablita, su hojita con sus propiedades ya no la va a volver a mirar. Pero en este inicio, mírelas, esa es lo que hay que hacer, ¿sí? Acuérdese que de las 3 fases del conocimiento, la primera es entender. Aquí en esta clase usted entiende, pero la segunda es apropiarse de eso que entendió. ¿Cómo me apropio? Rayando en el cuaderno.
volviendo a escribir un problema, tratando de resolverlo. Y ya cuando estoy en el top del conocimiento, ya es que tengo capacidad de aplicarlo, ¿sí o no? Bueno, íbamos en esto ayer, que sumamos monomios y después también fuimos más arriesgados y sumamos un polinomio, ¿cierto? Tenemos un polinomio y lo sumamos. Digamos por acá una x a la 3 menos 8, por aquí más x, digamos, no sé, más 5, ¿sí? Y pongamos por acá también menos 2x a la 4. Entonces fuimos así, dijimos, ya somos capaces de simplificar, de volver más simple una expresión de estas. Porque recuerden, ahorita volvemos al problema que hacíamos del taller de los 2/3 de los 6.000 kilos. ¿Se acuerdan que yo les decía que, listo, acá ustedes me pueden decir que una variable es n igual a 6.000 kilos? ¿Sí? M dijimos que se llamaba la variable m. ¿Sí? Porque estamos en matemáticas y no hay problema. Pero ustedes dijimos también que por buenas prácticas ustedes en su lenguaje pues no va a poner m porque solo Dios y usted sabe que está codificando y a la vuelta de un mes solo Dios sabe usted que codificó. Entonces empieza a volverse un problema para leer ese código, ¿cierto? Entonces usted ¿qué tiene que hacer? Nada, póngale variables que sean significativas. Entonces esa variable, decíamos, llamémosla en un algoritmo, si la va a pasar al lenguaje de programación, llamémosla masa de arroz, ¿cierto? Masa de arroz. Acá como estamos en matemáticas, pues la llamamos x, y, m por facilidad. Entonces imagínese usted pasar esto a su lenguaje de programación bien largo. Y aparte de eso, que sus variables en su lenguaje de programación son de este tipo, dicientes, grandes. Pues pucha, imagine usted montar todo esto con variables así grandotas, ¿sí o no? Se vuelve complicado. Entonces es importante que usted pueda simplificar su expresión. Por ahí llegaron Jonathan, ¿cierto? Hagamos paréntesis para los compañeros. Jonathan Rentería, tenemos el mismo problema de José Daniel. ¿Y quién fue el otro que llegó? José Daniel Gómez. José Daniel, por acá está. Listo. Entonces, mire, imagínese usted necesita simplificar su expresión antes de montarla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a simplificarla. Entonces usted llega y dice, bueno, según lo que dijo Esteban, la regla es que si tengo el mismo apellido puedo sumar, si no, nada. Entonces listo, miremos, tengo aquí el mismo apellido, 6x a la 4, busquemos a alguien que tenga 6x a la 4, el menos 2x. El menos 2x a la 4, listo. Puedo operarlo, 6x a la 4 menos 2x a la 4 nos da 4x a la 4, ¿sí o qué? Perfecto. Vamos a buscar al que sigue. Decía menos 3x a la 2. ¿Habrá un x a la 2 por ahí? No veo más. Entonces listo, quedamos aquí, menos 3x a la 2. Listo, busquemos algunos con x, 8x. Pueden haber 3, 4, 5, los que sean. Aquí tenemos 8x. Hay uno. Y hay otra x acá. Está 9x. Perfecto. Tenemos 9x. ¿Sí o no? Miremos otro. X a la 3. Por acá hay un menos x a la 3. Profe, una pregunta, ¿por qué 9x? ¿Porque se está sumando la x o...? Excelente pregunta. Mira, esta confusión se puede generar a veces porque yo tengo 8x más x. Y lo que pasa es que es muy fácil cuando uno tiene el numerito aquí claramente evidenciado, pero muchas veces ponen la x, la y así solitas. Pero acuérdense lo que yo les decía, alrededor de un número hay una serie de números escondidos
invisibles, ¿cierto? Ahí hay una serie de cosas escondidas. Entonces aquí hay un unito escondido, ¿cierto? Es una sola X, ¿sí? Entonces esto significa 1X, sino que uno no lo pone. Entonces por eso 8 y 1, 9X. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, gracias. Con gusto. Menos X a la 3, nada, menos X a la 3 solo hay uno. Miremos los términos independientes, los que no tienen variable, menos 8 y 5. Hay dos. Exacto, entonces yo debo 8 pesos y pagué 5, pues quedé debiendo 3. Menos 3. ¿Cierto? Listo. ¿Puedo hacer algo más con mi expresión? Nada, no puedo hacer nada más ahí, ya ahí quedó. Entonces mire que de una chorrera grande ya tengo una chorrerita más pequeñita, ¿sí? Más fácil de manejar, más manipulable, entonces no voy a tener esos problemas, digamos, a la hora de pasarlo al código, ¿sí? No vamos a tener ese problemita, entonces ya lo tengo más fácil, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, un poquito el tema de... Sí, ¿alguien me habló? Dando una utilidad práctica de esto sería una excelente forma de agrupar funciones matemáticas o código. De reducir expresiones, ¿cierto? Porque acuérdense lo que hacíamos en el ejercicio de ayer. Nosotros extraíamos información de nuestro cliente. Nuestro cliente nos da un requerimiento, ¿sí? Y realmente en ese requerimiento nosotros tenemos que escuchar lo que quiere el cliente y no sabemos exactamente qué quiere, entonces hay que tratar de extraer toda la información. ¿Quién fue la que acabó de llegar? Alejandra Morales. ¿Tiene un primer nombre? ¿O Mora? Sí, ¿no? Dora Alejandra. Dora. Sí. Por aquí. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, es importante, a veces nos va a tocar sacar expresiones, ¿cierto? Como les decía, vea, el camino del desarrollador es muy amplio. Muchos de ustedes pueden irse a trabajar en diseño web, ¿sí? Otros irán a trabajar en aplicación de software a la medida. Otros irán a trabajar en bases de datos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que trabaja, ustedes lo que están estudiando de consultas de bases de datos, perfecto. Con eso, usted aprende bastante de consultas de base de datos. Y por ejemplo, tengo una amiga que trabaja en Sura haciendo, ¿qué hace todo el día? Consultas. Tiene buen salario porque hace consultas. El esposo de ella tiene mejor salario porque el esposo de ella es el que diseña la base de datos, ¿cierto? Y hace todo el montaje de la base de datos, pero mire que son aplicaciones, son aplicabilidad de lo que están aprendiendo. Entonces mire, solamente en estos meses que aprendan consultas de bases de datos, ya pueden hacer muchas cosas. Aparte que el mundo del software tiene una ventaja muy grande, y es que a la mayoría de las empresas, en especial de las internacionales, aquí todavía somos un poquito primitivos en eso, pero a la mayoría de las empresas no les importa que usted es chef, pero se presentó a esta oferta laboral como desarrollador frontend, lo ponen a hacer a demostrar que usted sí es desarrollador frontend. Eso le hacen a uno una prueba, pasó la prueba, listo, sirve. No importa, ese mundo tiene esa capacidad, el que sabe puede trabajar, ¿sí? El cartón es muy importante porque, digamos, para el Estado todavía pide cartón, pero usted se puede certificar incluso. Listo, yo aprendí solo y busqué una certificación en una universidad, en otra parte, en Udemy, no sé. Las certificaciones de Udemy y de Udemy sirven mucho. Entonces usted puede buscar opciones, ¿cierto? Listo, entonces sigamos. Ya somos capaces de sumar, ¿cierto? Ya somos capaces de sumar. Entonces por acá yo veía un ejercicio, yo miraba esto. Y usted, si alguno, digamos, buscó, dijo, profe, pero vea, yo me encontré que suman así. Y yo, mira, es lo mismo que acabamos de hacer horizontal, solo que lo organizaron
en vertical con sus correspondientes apellidos, ¿cierto? Eso es lo que hicieron en este ejercicio, es lo mismo que hicimos acá. Ah, bueno, otra cosita, usted puede dejar el ejercicio ahí. Hay unos que nos gusta entregar el ejercicio, se ve más bonito con sus exponentes en orden, ¿cierto? Entonces yo hubiera dicho 4x a la 4, seguiría menos x a la 3, seguiría menos 3x a la 2, seguiría más 9x menos 3. Alguien dice, y eso cambia, ¿no? Eso no cambia. Acuérdese que el orden de los sumandos no afecta el resultado por la propiedad conmutativa, solo que es por costumbre de entregarlo organizado. Que yo les voy a exigir el uno o el otro, no, el que les parezca más bonito, el que les parezca mejor, está bien para mí. Entonces, esto que veíamos acá, ellos lo único que hicieron fue organizar los sumandos en vertical, ¿sí? Pero hacen exactamente lo mismo que acabamos de hacer, ¿sí? Miremos, por ejemplo, sumemos estos dos polinomios a ver qué pasa. Tenemos 2x a la 2, 5x menos 6. 2x a la 2 menos 5x, ¿cierto? Era 5x y había un 6. No recuerdo el signo. Busquémoslo. 2x más, acá eran más. Y menos 6. Y abajo es 3x a la 2. Menos 6. Y aquí tenemos 3x a la 2. ¿Qué más había? Menos 6x más 3. Menos 6x más 3. Listo. Entonces miremos. Miren que yo llegué y puse esto así. Y no le he puesto ningún signo más. Yo los voy a sumar. Es una cosa. Pero si yo los fuera a restar, hay que tener cuidado. ¿Sí? Mire que no, los tengo en signos de agrupación, porque tengo que ser cuidadoso con lo que tenga. Vamos a hacer las dos operaciones a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a hacer las dos opciones. Entonces vamos a hacer primero con suma, ¿sí? Entonces tengo 2x a la 2 más 5x menos 6 sumado con 3x a la 2 menos 6x más 3, ¿sí? Listo, ¿qué tenemos aquí? Es una suma. Entonces rompamos este paréntesis. Dime. Ah, no me están hablando. Menos 6, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos que se rompió el paréntesis, ¿sí o no? Listo. Este más no me afecta a los signos de estos que están aquí adentro, ¿sí? Entonces no voy a tener problema, simplemente dejo los signos tal cual están. ¿Por qué? Porque ya sabemos que más por más da más por menos da menos y más por más da más, ¿cierto? Alejandro Quiseno. Listo. Entonces, miren, ¿qué pasó? Simplemente rompí los paréntesis y no cambio los signos porque miren, más por más da más por menos da menos, más por más da más. ¿Sí o qué? Entonces, ahí bien. ¿Qué sigue? Lo que habíamos hablado. Sumemos lo que es igual con igual apellido con igual apellido. Profe, 5x a la 2 menos x menos 3. Ese resultado. Vamos a ver qué nos da. Perfecto que lo estés trabajando. Ya vamos a mirar. Este primero sí nos da 5x a la 2. Porque 2x a la 2 más 3x a la 2 nos da 5x a la 2. Muy bien. Miremos las x. 5x menos 6x. Entonces, tengo 5 pesos, debo 6, quedé debiendo 1, ¿cierto? Listo. Vamos a mirar el que sigue. Menos 6 con más 3. Debo 6, pagué 3, quedé debiendo 3, ¿cierto? Sí, esto era lo que nos decía, ¿cierto? 5x a la... Que le interrumpa. Dime. Que me interrumpa, es que la niña me cogió el computador y me perdí, con la que estaba explicando la de 2x.
a la 2 más 2x. Ahí me perdí, que es porque estaba jugando Listo. con la niña que me contó. Dale, no hay problema. Entonces mira, vea, teníamos que, vamos a coger primero con rojo lo que, vamos a hacer el borroncito de cuenta nueva. Vamos a coger lo que tenga el mismo apellido, ¿cierto? Si tiene el mismo apellido, 2x a la 2 y 3x a la 2 tienen el mismo apellido, los puedo sumar, ¿cierto? Entonces tengo 5x a la 3, porque acuérdense, sumo, perdón, 5x a la 2, sumo los coeficientes, 2 más 3, 5, y dejo el apellido quieto. Listo. El que seguía eran los verdecitos, era 5x menos 6x, tienen el mismo apellido, ¿cierto? Entonces, si yo debía 6 y le pagué 5, entonces ya quedé debiendo solamente una X, ¿sí? Y miremos el último, que eran los términos independientes, ¿cierto? Menos 6 más 3, debo 6, pago 3, quedo debiendo 3, ¿sí o no? Entonces ahí está. Ahí sí te volviste a encontrar. ¿Estamos bien? Sí, señor, muchísimas gracias. Con gusto. Entonces mire que sumando este ejercicio nos da así. Vamos a ver qué pasaría si yo lo pongo con resta. ¿Qué pasa si yo lo resto? ¿Sí? X a la 2 más 11x menos 9. Vamos a ver, por acá lo copio y vamos a ver si es verdad. X a la 2 más 11 menos 9. Más 11x menos 9. Listo, vamos a ver si nos dio lo mismo. Gracias. Entonces tenemos aquí 3x a la 2 menos 6x más 3. Listo. Entonces dijimos, vamos a ponerlo a restar. Listo, vamos a ponerlo a restar. Pongo el menos. Y arranquemos. Rompamos este paréntesis. Este no se afecta por nada, no hay problema. Vámonos con el que sigue. Bueno, acá sí hay que tener cuidadito, porque mire que este menos sí me afecta a todos estos de aquí adentro. Entonces, ¿por qué? Porque menos por más da menos, entonces es menos 3x a la 2, ¿sí? Menos por menos da más, entonces sería más 6x. Menos por más da menos. Usted al principio lo puede hacer así despacito, ya después usted con la práctica se va a acostumbrar que si hay un menos adelante, pum, cámbiale el signo a todo eso y listo, ¿cierto? Pero ahora hagámoslo pasito a pasito, despacito, ¿sí? No nos aceleremos. Entonces miremos la respuesta, busquemos entonces lo que sean x a la 2 con x a la 2. Entonces tengo 2x, pero debo 3. Entonces AX a la 2. me queda menos x a la 2. ¿Sí? ¿Por qué? 2 menos 3 menos 1. ¿Sí? Entonces y el unito a veces no lo ponemos, acuérdense, ese lo obviamos, pero si quiero ponerlo lo pongo. Entonces me queda menos x a la 2. ¿Sí? Miremos el verdecito. Tran. Las x. Entonces tengo 5x más 6x, tengo más 11x, ¿cierto? Y finalmente tengo menos 6 menos 3. Menos 6 menos 3, hagámoslo en azul. Menos 6 menos 3 me da menos 9, ¿cierto? Acuérdense que si los dos son negativos, pues entonces sumo los valores y dejo el signo negativo. Aquí nos faltó un menos, ¿listo? Claro, lo del signo que mencionaste, sí señor. Exacto. Y entonces hagamos la comparación, miremos. Si yo, mire, por este más no afecta mucho y este menos sí, ¿cierto? Y este menos hace que todo esto cambie, y por este menos, mire que me queda 5x a la 2 y acá menos x a la 2. Menos x más 11x. Menos 3 más 9. Y eran los mismos polinomios, ¿sí? Estaba operando los mismos polinomios. Pero entonces hay que tener cuidado, porque acuérdense, un signo tumba aviones, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces lo importante es que usted tenga la claridad de que si el más está acá, esto no se le va a cambiar, y que si hay un menos, el menos sí me cambia las cosas. Entonces
tengamos cuidado con ese cuando operemos este tipo de ejercicios, ¿sí? Es mejor, nadie lo pide que lo hagan en un paso. Yo nunca he pedido que un ejercicio lo hagan en un paso. Si usted tiene que hacer 20 pasos, hágalos. Seguridad mata confianza y es mejor estar seguros de lo que estamos haciendo, verificarlo y ahí sí entregamos. Entonces podemos decir dudas hasta el momento. Entonces, en el chat no hay dudas, no. Entonces digamos que en este momento todos entendimos cómo sumar monomios, polinomios, ¿sí o no? O expresiones algebraicas en general. Todos entendimos esto. Ahora la parte de ustedes va a ser después, más adelante, empezar a manejar, ¿cierto? No se preocupen. Entonces miremos qué operación nos queda faltando de las que dijimos ayer, la multiplicación. ¿Cómo multiplico polinomios y monomios? Pues yo no me voy a poner a multiplicar con ustedes polinomios de tres monomios, porque se nos vuelve eterno y aburridor el ejercicio. Vamos a hacerlo con día 2, que es manejable y suficiente para comprender. Entonces digamos que tenemos 2x a la 2 menos 3, y aquí pongamos que vamos a multiplicarlo por, no sé, por 5x más 4. Vea, cambiemos esto incluso. Yo quiero cambiar este. Volvámoslo no a la 2, sino, no sé, a la 4. Un valor como más. A la 5 lo volví. Listo, más grande ese valorcito. Listo, ahí quedó. Y entonces ustedes me dirán, bueno, y entonces ¿qué hacemos ahí? Pues se acuerdan de una propiedad por ahí que era que la distributiva, ¿sí? Que nosotros vimos esa propiedad y entonces llegamos y decimos que el primero por el primero y el primero por el segundo, y después hago este por este y este por este. Entonces lo primero que necesitábamos saber era qué propiedad aplicar. Siempre la distributiva. ¿Qué pasaría si fuera día 3? Pues tocaría este por el tercero también, y este por el tercero, y el tercero por todos. Es decir, una multiplicación de polinomios es que todos los monomios multiplican a todos los otros monomios. Algo así podríamos entenderlo. Entonces ustedes me dirían, bueno, pero hasta ahí sí, pero es que usted no nos ha dicho cómo multiplicamos unos monomios y nos va a poner a multiplicar polinomios. Listo, miremos acá, saquemos un paréntesis y miremos cómo multiplicar polinomios. Multipliquemos, no sé, 3x a la 5 y multiplicado por 4 x a la 2 por z a la 2. Okay. Dime. Una pregunta, entonces en este caso se sumarían las potencias. Vamos, exacto, entonces vamos para allá. Entonces lo primero que tenemos que evidenciar es que, miren, sí se pueden multiplicar si no tienen el mismo apellido, ¿sí o no? Entonces en multiplicación no tenemos el problema del apellido, ¿sí? En suma sí es importantísimo lo que veíamos ahorita. Si no tienen el mismo apellido yo no puedo sumar. En este caso multiplicación, pues regalado, ¿cierto? Porque ya no me tengo que preocupar por el apellido del monomio. Entonces salimos de ese problema. Entonces, ¿cuál es la regla para esto? La regla es, multiplico los números por números, ¿cierto? O sea, los coeficientes. Y el otro elemento que necesitamos es la que nos decía el compañero, la propiedad de las potencias, que si tengo la misma base, sumo los exponentes, ¿cierto? Si tengo la misma base, si no, no hago nada. Listo. Entonces estas son como la condicioncita. Encerrémoslo aquí en una nubecita. Esa es la condicioncita que tenemos para poder multiplicar monomios. Entonces apliquemos esta condición, esta regla que Esteban nos dio,
Entonces decimos 3 por 4. Ah, listo, 3 por 4, 12. ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiera un menos acá? Menos por más da menos, entonces me vuelve negativo, ¿cierto? Entonces no se asusten con el menos tampoco. Listo, ya cumplí la primera. Multiplicar los números. ¿Qué sigue? Coja lo que tenga la misma base y súmele los exponentes. Entonces miremos. X y X. Ah, sí, tengo dos X con la misma base. Entonces 5 y 2, 7. Listo. Y. ¿Alguna Y aquí? No, no hay Y. Que se queda así. Z a la 2. ¿Alguna Z a la 2 por más? No. Solo, ¿alguna Z pues adicional a esta? No, solo esa. Listo, multipliqué dos monomios. Ya. Ahí quedaron. Por eso no es importante que tengan el mismo apellido, porque en este aplicamos esa regla de la potencia, ¿cierto? Vamos a verlo entonces en el ejercicio que teníamos. Listo, primera regla. Entonces voy a coger a este primero por este primero. Y la regla dice, dime. 10x a la 6 más 8x a la 5 menos 15x menos 12. A ver. Otra vez, a ver. 10x a la 6 dice usted. Más 8x a la 5. Vamos a ver. ¿Qué sigue? Menos 15x menos 12. Bien, vamos a ver si nos da lo mismo. Entonces tenemos este primerito por este primerito. 2 por 5, 10. Listo. Esa es la regla que decíamos acá, multiplique los números. Ah, listo. ¿Tienen la misma base? Sí. X y X, X a la 6. Vamos bien con el compañero. Listo. Este primerito por el segundo. Más por más da más. No hay problema, ahí puse mi signo. 2 por 4, 8. 8x, ahí quedó. ¿Sí? ¿Algo más para hacer? No. Vamos con este segundo por el primero de acá. Profe, Menos por más da menos. en el 8 ¿cuánto es la potencia? Es correcto, 8x a la 5, ¿sí? Muy bien. Listo. Sí, porque teníamos esta x a la 5. Entonces 2 por 4, 8 y x a la 5, x a la 5. Muy bien. Menos por más da menos. 3 por 5 nos da 15. 15. Este no tiene x, ponemos la x de este. Y ahora vamos por estos dos últimos. El último con el último. Menos por más da menos. ¿Sí? 3 por 4 nos da 12. Listo. Ya está organizado. ¿Sí? De mayor potencia a menor potencia. Entonces, listo, ya quedé con mi expresión. Ahí quedó lista. Nos dio igual al compañero y a mí. Entonces, observen, multiplicar monomios tampoco es tan complicado. Es aplique distributiva y esa distributiva lo único que hace es que multiplica a todos los monomios por los monomios del otro, a cada monomio del primero por los monomios del segundo. ¿Sí? ¿Dudas en este momento de este pedacito? Vamos bien. Profe, una preguntita. ¿Quién me habla? Qué pena. Fabián. Fabián. Profe, podríamos, por ejemplo, ahí como colocar un colocar otro paréntesis ahí y como hacerle las flechitas como para saber cómo quedaría. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer, primero, por ejemplo, si fuera un monomio así, un trinomio, por ejemplo. ¿Sí? Y lo multiplicamos por 1 de 3, ¿cierto? Vea, por ejemplo, si a ustedes le ponen este así, x2 más 5, le ponen 1 de 2 y 1 de 3, pues usted puede hacer o las flechitas para este o las flechitas para este. Acuerden que no importa el sentido, ¿cierto? ¿Qué indica aquí? Que yo puedo hacer, vea, este por este por este y este por este. Y este por este por este y este por este. Es decir, yo tengo que coger, pararme en un monomio, pararme en el primer monomio. Miremos, por ejemplo, si fueran los dos de 5, ¿cierto? De 3, perdón. Aquí, por ejemplo, menos 2, ¿sí?
Entonces, ¿qué es la regla? La regla dice, vea, párese en un monomio del primero y a ese multiplíquelo por todos los del segundo, ¿sí? Entonces vamos allá, llevémonos esto más abajito, porque nos queda. Llevémoslo por aquí abajito, más abajo. ¿Sí? Coja el primer monomio y multiplíquelo por cada uno de los otros, ¿sí? Listo. Bien. Escoger al primero y multiplicarlo por cada uno de los otros, ¿sí? Y después pásese al segundo puesto y multiplíquelo por el segundo de los otros, ¿sí? Listo. ¿Qué dice después? Que se pase al último y también lo mismo por cada uno de los otros, ¿cierto? Todas esas rayas quedan horribles, pues, pero es eso, parecido a algo que vamos a ver más adelante. No les olvide esto, porque más o menos así se operarían, digamos, un estilo de producto vectorial, ¿cierto? Entonces es eso, es como que me paro en el primero y el primero con todos, me paro en el segundo con todos, me paro en el tercero con todos, me paro en el que siga con todos los del otro, y así se va yendo, ¿cierto? Lo que pasa es que se vuelve muy largo ya cuando son estas expresiones tan largas. Esta fue la que nos preguntó el compañero, ¿cierto? Había otra que nos habían preguntado, yo iba a hacer dos. Era esta, ahí la de arriba, ¿cierto? Sí, eran estas dos que les quería mostrar, ¿cierto? ¿Te queda claro así la inquietud? Sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Antes de continuar, bueno, este sería como el producto de polinomio. Entonces podemos decir que en este momento todos ya sabemos sumar y multiplicar monomios y polinomios, ¿cierto? Sabemos cómo es, y si no, nos devolvemos al video de YouTube y ahí nos vuelven a explicar, ¿cierto? Yo les monto, acuérdense que yo les monto estos videos, entonces ahí lo tenemos, ¿sí? Listo. Vamos a mirar en este segundo bloque un tema de cuál es la jerarquía en las operaciones, ¿sí? Cuál es primero, cuál es segundo y cuál es tercera. Siempre hay una jerarquía, ¿sí? Entonces resulta que esta jerarquía se establece de esta manera. Sus calculadoras, Excel, sus lenguajes, todos manejan estas jerarquías. Que primero tenemos primero tenemos que primero van los paréntesis, los signos de agrupación. Acá dice paréntesis, pero la palabra adecuada deberían ser signos de agrupación, ¿sí? Que después uno lo que hace es trabajar con las potencias. Después de las potencias, las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y las restas. Ese es el orden de importancia con el que el software desarrolla su calculadora, el Excel desarrolla las operaciones combinadas cuando hay un problema de operaciones combinadas, ¿sí? Entonces, su software trabaja en dos direcciones, él mira así y mira para abajo, ¿sí? Entonces digamos que en sus operaciones está que división, que multiplicación, por acá habían unos paréntesis, por aquí había una potencia, por acá había una suma y después una resta. Entonces su software llega y coge y lee todo esto, lo leyó de izquierda a derecha y de arriba para abajo, listo, ya lo leyó. Entonces él dice, primero voy a hacer esto, y es el tercero en la posición, ¿cierto?
porque este es prioritario a los demás. Segundo, voy a hacer esto. Después él vuelve y lee de aquí, ¿qué siguen? Vea, tengo a este y a este que están en el tercer escalón. Hay una gente que dice, por ahí he leído yo, que la multiplicación es primero que la división y que la suma primero que la resta. Tengo mis dudas al respecto, pero para nuestro efecto esto es igual de, pues no tiene problema. Entonces el que ya hace, listo, si estos tienen el mismo peso, son igual de importantes, hago de izquierda a derecha. Entonces tercero hago esta y cuarto hago esta, ¿sí? Y tengo después que las sumas y las restas, entonces hago quinto y hago sexto, ¿sí? Eso es lo que la máquina hace. Su máquina toma esas decisiones con base a la prioridad de la operación. Alguno podría preguntarme, bueno, profe, el paréntesis, ¿quién es más importante? ¿El paréntesis, el corchete, la llave? Yo le digo, no, ninguna. Ojo, en matemáticas son igual de importantes, ¿sí? En matemáticas ninguna es más importante que la otra, solo que es que se usan como por efecto visual, por organización. Porque imaginen que usted tuviera un ejercicio donde tuviera esto, ¿sí? Y luego llega y hace que una multiplicación acá, y luego que otra multiplicación acá, y acá cierra, ¿cierto? Y eso se vuelve como, bueno, ¿y quién es quién? No los veo, ¿cierto? Entonces es más fácil si llega y hacen sus paréntesis, hagamos aquí corchetico, hagamos aquí otro corchete, ¿cierto? Y digamos que esto estaba encerrado por esto, ¿sí? Entonces aquí hagamos una llave y aquí hacemos un corchete y un corchete, y aquí pues cerramos la llave y cerramos el paréntesis inicial. Entonces mire que se vuelve más legible este de aquí abajo que este de acá arriba, ¿sí? Ustedes ven que en matemáticas no es prioritario el uno que el otro, ¿sí? En matemáticas tienen el mismo peso, ¿sí? Ojo, pero no hago el énfasis que en matemáticas, ¿sí? En matemáticas, ¿sí? Y aprovecho entonces este énfasis para hacerles un paréntesis, ¿sí? Ustedes se acuerdan que ayer hicimos un ejercicio donde sacábamos unos valores de la masa, que eran 6.000 kilogramos, y que el precio era .90 euros por kilogramo, ¿sí? Y entonces decíamos que había que cuál era el requerimiento, ¿sí? Que entonces el requerimiento era el dinero, y hicimos una operación y hicimos una salida, ¿cierto? Entonces esta forma, aprovecho con este tema de los paréntesis, aprovecho de decir que es bueno que empiecen a practicar mucho esta forma, ¿sí? Porque miren, teníamos unas entradas, teníamos un proceso y teníamos una salida, ¿cierto? Y entonces eso ¿qué viene siendo? Fabio está por aquí. Fabio Parra, profe. Fabio, ¿cuál es que era el segundo apellido? Cáceres. No lo cambió. Cáceres. Profe, vea, que me disculpo, acabo de llegar, que estaba en urgencias con mi señora madre y pues apenas acabamos de salir. Bueno, espero que todo esté bien, ¿cierto? ¿Cómo no? Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, gracias a Dios. Exacto, mis mejores deseos ahí. Igual Fabio, miras el video, ahorita lo subo a YouTube apenas terminemos y lo puedes ver, este pedacito que nos perdimos. ¿Listo? Bueno, señor. Estamos hablando, Fabio, y para los demás, que esta forma como resolvimos el problema ayer, estamos haciendo un paréntesis aquí antes de continuar el tema, que esta forma donde teníamos
unos datos, ¿cierto? Decíamos datos, que eso nos lo enseñaban como en primaria, nos decían hagan datos, que el requerimiento o la pregunta, ¿sí? Que el proceso y que la respuesta. Entonces esto, mire, esto tiene unas entradas, un proceso, ¿sí? Un proceso, y tiene una salida. Esto lo pudimos saber, ayer lo hicimos así como en bloquecito por espacio, ¿cierto? Pero esto lo pudimos haber hecho todo vertical, ¿cierto? Si lo hubiéramos hecho así vertical, hubiéramos tenido que las entradas, teníamos el proceso y teníamos la salida, ¿sí o no? Muchachos, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es un algoritmo. Entonces, muchachos, vean, si ustedes aprenden a manejar este tipo de forma de trabajar, cuando empiecen a coger un lenguaje, es fácil, va a ser muy fácil para ustedes, va a ser súper sencillo, porque esto es algoritmos. Un algoritmo es coger unas entradas, hacer un proceso y entregar una salida, ¿sí? Profe, pero es que esto es así en números, en letricas, en el papel. Muchachos, vean, cuando usted se aprende estas formas, lo demás, lo otro es sintaxis. Lo otro es sintaxis. Y yo las sintaxis no me las sé todas, ¿cierto? Yo la sintaxis no me las sé todas. Yo sé Python, pero yo no me las sé todas en Python, ¿cierto? O en HTML. Entonces, usted sabe de algoritmo, y entonces usted llega y busquemos, yo no me la sé, pero busco. Yo les había dicho, busquen W3 School, bueno, para estudiar, ahí hay mucho para mirar. Entonces miremos, acá decía, vea, HTML, cuando lo vean ustedes, van a ver que tiene que es un blog, una etiqueta de abrir la etiqueta HTML, y mire, y acá la cierro. Profe, y no, de ahí se puede sacar, pues, como ayudar con la información y pasarla. Claro, es que esto llega, usted lo copia y listo, ¿sí? Muchachos, eso es lo que uno hace en la vida. Muchos, todos los desarrolladores no se saben todas las sintaxis, uno se las va aprendiendo de tanto usarlas, pero hay muchas que usted no las sabe. Entonces mire, etiqueta de entrada, y mire que la etiqueta de cierre es esta con el slash. Y el HTML que tiene, vea, tiene un título, ¿sí? Este título, digamos que es el que viene por aquí, ¿cierto? El title, tengo un body, que es todo este espacio de acá, y entonces que tengo un H1, y los H1 son esos textos, ¿cierto? Acá lo llaman heading, van del H1 al H6, eso es tamaño, ¿cierto? El H1 es más grande, el H6 es más chiquito. Que la P es un párrafo, ¿cierto? Entonces miren, yo no me sé la sintaxis aquí. CSS, miremos, ¿qué dice CSS? Que este background, que el color del background del fondo va a ser azul clarito, que el color del H1, o sea, de este H1 que teníamos por aquí, va a ser que blanco la letra, y que el texto va a ser alineado al centro, porque el texto se puede alinear a un lado o al otro lado o al centro, ¿cierto? Igual que como lo hace uno en Word. Que el párrafo, que los párrafos van a tener la letra verdana y el tamaño de 20 píxeles. Usted no se sabe todas las sintaxis, entonces, pero sabe cómo piensa la máquina. La máquina piensa en una entrada, un proceso, una salida. ¿Sí? Ya después ustedes dicen, no, pero es que vamos a ver funciones. ¿Qué es una función? Una función es una entrada, un proceso y una salida. Pero es que mi programa llama a esa función. Claro. ¿Y ese llamado qué es? Ese llamado es una entrada, ¿cierto? Y luego va a haber un proceso y luego va a haber una salida. Entonces yo empiezo a manejar, si yo empiezo a manejar esa forma de trabajar un problema, me empiezo a acostumbrar a manejar algoritmos. ¿Sí? Y entonces vamos a lo que yo les decía ahorita, un paréntesis no es lo mismo en lenguaje, ¿sí? Por ejemplo en Python, miremos las tuplas en Python, ¿sí? ¿Cómo es una tupla en Python? Una tupla en Python es con paréntesis, ¿sí?
luego ustedes van a ver qué es eso, pero entendamos que es, vea, el nombre de la tupla, el igual es la asignación y mire, es en paréntesis y estos son los elementos de la tupla. Ya, miremos, no sé, por ejemplo, un diccionario en Python. Un diccionario, a mí me gustan los diccionarios en Python. Un diccionario tiene que un diccionario es el nombre del diccionario, la asignación, y mire, es con llaves, no es con paréntesis, ¿cierto? Y entonces lleva la llave, la key del diccionario y el elemento de esa llave, una llave y el elemento de la llave, una llave y todo este entre corchetes es otro elemento de esa llave, ¿sí? Entonces es súper importante que no confundamos en programación el tema de los signos de agrupación, porque sí es diferente, sí es muy diferente. Mientras que en matemáticas sí son, los signos no tienen diferenciación. Usted hace, por ejemplo, un condicional en programación y usted en algunos lenguajes usted tiene que meter la sintaxis entre paréntesis, en otros no. Y esto arranca en una llave y termina en otra llave, y todo el contenido que hay acá le pertenece a este if. Si usted hace una función, entonces está el nombre de la función, la función tiene unos paréntesis porque acaba un contenido, se me fue la palabra, pues como unos datos de entrada para la función, a veces van en blanco, ¿sí? Y la función abre llaves, cierra llaves. Entonces hacíamos este paréntesis para que tuviéramos la claridad de que aunque en lenguajes de programación también se agrupa, en lenguajes los signos son diferentes, en matemáticas no tienen peso. Y lo segundo de este paréntesis es que se den cuenta que los que están haciendo el taller, los problemas de la hoja 1, se están dando cuenta que ya están aprendiendo a algoritmos, ya están aprendiendo a programar. La sintaxis, pues, eso de menos, eso se estudia en un mes, ¿sí? Y lo otro es práctica, ¿sí? Entonces, y usted les va a tocar cuando entra a una empresa y usted era muy teso en Java, en JavaScript y en todo eso, y usted entra a la empresa y le dice, no, vas para el equipo de iOS, pues empieza a estudiar Swift y empieza a estudiar todo lo que sea de iOS, ¿sí? Y el primer mes seguramente será de mucho estudio, pero lo importante es esta forma de pensar. Esto es lo más importante que usted puede llevar de este curso. Este mes que vamos a estar juntos, si usted se lleva esta manera de pensar, se lleva la mitad de esta técnica, o sea, se lleva mucho. Esta es la forma de pensar que usted se debe llevar. Entonces, puede que ustedes ya me hayan entregado el taller y no lo hayan trabajado como hicimos el ejercicio de ayer, pero de ahora en adelante procuren hacerlo así, porque empiezan a coger la rutina. Entonces volvamos a nuestros signos de agrupación. Nuestros signos de agrupación, como su nombre nos dice, nos sirve para agrupar pedazos de la expresión para que los operemos primero antes que los otros, ¿sí? Por acá en la guía 2.0 teníamos un ejercicio, vamos a copiarlo a ver qué pasa con él. Copiémoslo ya, ¿sí? Nos da tiempo. Copiémoslo, hagámoslo por aquí a un ladito, más para arriba. Entonces teníamos que ese ejercicio dice corchetes, abro paréntesis, un 15 menos 3 por 31 menos 26. Era menos 13, ¿cierto? O menos 13. Esta memoria me falló hoy. Sí, menos 13. Por corchetes, (31 menos 26, 31 menos 26, y aquí que sigue. Vamos a abrir, con este abrimos el tema para que lo continuemos mañana, ya lunes, perdón. 18 dividido, acá un 1,
4 por 2 más 4 por 2. Entonces miren, tenemos operaciones combinadas y tenemos signos de agrupación. ¿Cuál signo es más importante que el otro? No, ninguno, ya lo hemos dicho en matemáticas. Entonces miremos, ¿qué hacemos ahí? La regla dice, primero fíjese en signos de agrupación, opere lo que haya dentro de los signos de agrupación. Eso me dijo la regla. Entonces vamos acá. Profe, una preguntita, esa operación. Estas son operaciones combinadas, ¿cierto? Eso le puedes llamar, lo puedes buscar como operaciones combinadas con signos de agrupación. ¿Sí? Listo, profe. Listo. Entonces tenemos que la regla es opere primero los signos de agrupación. Entonces empezamos a mirar y que primero el que esté más adentro, el más interno. ¿Cuál es el más interno entre el corchete y el paréntesis? El paréntesis está más adentro. Entonces hay que operar primero este paréntesis. ¿Qué dice? 15 menos 13. Entonces nos da 2. Listo. Porque viene este por de acá. Operemos este. Y lo que habíamos dicho ahorita. Si hay dos que son igual de importantes, pues hago de izquierda a derecha y ya, no hay ningún problema. 31 menos 26. 31 menos 26 nos da 5, ¿cierto? Listo. Miren. Destruí este. Lo operé porque decía que el más interno primero. Y que primero los paréntesis. Pero profe, usted acabó de hacer una resta y la resta es el último y menos importante. Sí, pero hagámonos de cuenta que cuando yo entre al paréntesis debo evaluar de nuevo la regla. Y empiezo a evaluar la regla. Entre el 15 y el 13 hay un signo de agrupación. No. Hay una potencia. No. Hay una multiplicación. No. Hay sumas, restas. Sí. Entonces eso es lo que yo hago. Cada vez que entro vuelvo y evalúo la regla. Sí, es como una forma, como un ciclo. Vuelvo y evalúo la regla. ¿Sí? Entonces miremos, ya me salí de aquí, tengo que seguir evaluando la regla hacia allá. Sigue un más 18 dividido. Y la regla decía que tenía que ser primero lo que hubiera acá adentro, ¿cierto? Entonces dice 1 más 4 por 2. Entonces entré a este paréntesis, tengo que evaluar la regla desde el principio. Signos de agrupación acá dentro de este paréntesis, no. Potencias y raíces, no. Multiplicaciones, sí, una multiplicación. Entonces la tengo que hacer primero que hacer esta suma. Entonces 1 más 4 por 2, 8. ¿Sí? Y hubo por ahí una persona que dijo, no, yo soy rebelde, yo lo voy a hacer con mis propias reglas. ¿Sí o no? Entonces si usted lo hace con sus propias reglas, es donde falla. Porque la gracia de la matemática es esa. Si usted sigue las reglas, no se equivoca. Entonces, miremos, voy a acabar este aquí antes de seguir allá. 1 y 8 me da 9. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si el rebelde quiso hacer lo que le dio la gana y dijo, voy a sumar primero, porque la regla dice por, no, yo quiero hacer más primero. Entonces 1 y 4, 5. Por 2, 10. Esta rebeldía nos tumbó el avión también. No aplica, ¿cierto? No da lo mismo. Entonces mire que la regla sí tiene su razón de ser. Para que dé bien hay que seguir esa reglita. Ustedes yo creo que han visto en Facebook, en muchas partes, este tipo de ejercicios que llegan y les ponen que una suma más otro número, por ahí hay un por atravesado, por otro número, menos otro número y hay otro... y la gente empieza, bueno, ¿cuál es la respuesta? Ese acertijo se resuelve con estas reglas de jerarquía, ¿cierto? Si yo sigo las reglas de jerarquía no fallo, pero si no las sigo, entonces ahí sí se me va. Entonces esto no seamos rebeldes, sigamos las reglas, que es más fácil, no nos equivocamos. Entonces miremos, la regla dice, de aquí para allá, primero paréntesis. ¿Hay paréntesis? Sí, vea, un corchete y un paréntesis. ¿Cuál de los dos es más importante? Son iguales. Pero mi regla dice, haga primero, vamos de izquierda a derecha. Entonces listo, hagamos esto. Me metí al paréntesis, al corchete. Volvamos a evaluar. Evalúo. No, solamente hay una multiplicación, pues que lo hago. 2 por 5 me da 10, ¿cierto? Más
18 dividido, entonces teníamos que esto era un 9, ¿cierto? 1 y 8, 9. Sí, porque no quede por allá todo volado. 1 y 8, 9. Listo, me queda este pedacito. ¿Qué dice la regla? Sumo primero, divido primero. Escucho sus apuntes. Suma primero. Suma, profe, suma. Primero Dividido. divide, no sean rebeldes. No sean rebeldes. La regla dice primero multiplicaciones y divisiones antes que sumas y restas. ¿Sí? Entonces, si yo sigo la regla no fallo. Los que apostaron a la división no son rebeldes. Los que le apostaron a la suma, dejemos la rebeldía, ¿cierto? Porque ya no, estamos aprendiendo. La idea es eso. Si la regla dice, evalúe, hay esto, no, hay esto, no, hay esto, sí, hay esto también. ¿Cuál de las dos hago primero? La que está más arriba, ¿sí o no? Primero multiplicar y dividir antes que sumar, que sería fácil, pero no, la regla dice que primero tengo que dividir para que el ejercicio salga bien. Entonces voy a dividir. 18 dividido 9 me da 2, ¿cierto? Y luego 12, ¿sí? Ahora sí sumo. Entonces recordemos, primero signos de agrupación, después potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones, y después sumas y restas. Cuando usted tenga que y va de más importante a la menos importante. Cuando usted tenga que decidir cuál operación hace primero que la otra, usted mira la regla, dice, en este momento no me la he podido memorizar, listo, no hay problema, ¿no? Hacemos como con las propiedades, sacamos una tablita a un lado y ahí la tenemos para cada vez que la necesite, ¿sí? Profe, ¿me permite una pregunta? Sí. Si la división fuera a la inversa, 18 dividido 9, ¿cómo operaría ahí? 9 dividido 18. Por ejemplo, tú dices que fuera así. Más 9 dividido 18. Así. O que fuera... Sí, señor. Sí, así es. Si fuera así, por ejemplo, también, esta es otra opción. La regla sigue funcionando. Primero hago divisiones antes que sumas, ¿sí? La regla no se fija si la división me va a dar un decimal o no. A ella no le importa eso. Ella le está diciendo a ustedes, vea Fabio, usted tiene que hacer primero esta. Dele lo que le dé, ¿sí? ¿Cómo hacemos? 9 dividido 18, pues eso nos va a dar un decimal, ¿cierto? 9 dividido 18, ya vimos que el 18 en el 9 no cabe, ¿cierto? Entonces hay que poner el decimal. No, yo no quiero dividir así, yo quiero coger una calculadora. Bueno, no hay problema, coja la calculadora, ¿sí? Eso también aplica, pues porque no es un curso de división manual. Entonces, cuando yo pongo el decimal, tengo que, si no me acuerdo mal de cuando estaba en el colegio, pongo ya un 0, y entonces ya el 18 en el 90 sí cabe, ¿cierto? Entonces tengo que buscar cuántas veces está el 1 en el 9, ¿cierto? Según la calculadora dice que 5 veces, vamos a creerle, ¿sí? Entonces teníamos que 5 por 8, 40, van 4, 5 por 1, 5 y 4, 90. Nos dio una división exacta, ¿cierto? Esto da 0, ¿sí? Entonces daría 0.5, entonces mi operación me da 10 más 0.5. Y aquí esto se suma, ¿cierto? Me daría 10,5. Pero el objetivo más que saber un decimal o lo otro es saber mi regla. ¿Por qué es tan importante saber mi regla? Porque nuevamente usted se mete a Excel, ¿sí? Metámonos aquí en una hojita cualquiera y yo quiero poner eso, vea. Cuando va a escribir algo en Excel, escribo una operación matemática, escribimos igual, ¿cierto? Entonces yo digo igual 10 más 18
dividido 9. Vamos a ver si es verdad lo que decía Esteban. Tiene que darnos 12, ¿cierto? Véalo ahí. Él sigue la regla. Él hizo primero la división y después la multiplicación. ¿Por qué es importante? Porque usted va en algún momento en su lenguaje, en su código, a meter operaciones. Entonces yo tengo que abrir un paréntesis, dividir, abrir otro paréntesis, poner un número, abrir, multiplicar ese número por otro paréntesis y cierro y se forma una expresión. Meter bien la expresión en el código es supremamente importante, ¿sí? Tú podías en el código meter esta expresión inicial, pero hay que meterla bien. Acá se ve así. Si yo fuera a meter una expresión de estas en mi código, se vería algo como que yo llego y digo el nombre de la variable, ¿cierto? Digamos el nombre de la variable, digamos que es A, y ese nombre de la variable, yo digo, entonces si fuera a meter esta expresión, yo digo, vea, abro la, como en el lenguaje sí hay diferenciación de corchetes y paréntesis, todo esto va a tener que ser en paréntesis. Yo abriría otro, diría 15 menos 13, cerraría, asterisco, que es el por, ¿cierto? En un lenguaje de programación el por es asterisco, y abro otro paréntesis que viene siendo 31 menos 26, ¿cierto? En estos días hacemos en Python, puede ser alguno de los problemitas que hacíamos para que veamos cómo se ve. Y entonces después venís que un corchete, pero no, yo no puedo usar corchetes porque en mi lenguaje de programación eso no es lo mismo. Y después seguís que más 18, creo, ¿cierto? Más 18, y entonces un dividido, que es la barrita, abro paréntesis, 1 más, y terminamos de corrernos para allá para que lo veamos, ¿sí? Más 4 por 2, 4 asterisco 2, ¿sí? Entonces mire, en mi lenguaje de programación, y si era JavaScript, entonces póngale punto y coma, porque ustedes a partir de ahora van a entrar al mundo de los chistes con punto y coma, ¿sí? Póngale el punto y coma, listo. Entonces esto se vería así en un lenguaje de programación, ¿sí? O en Java. Más sería porque resulta que hay unos lenguajes de programación como C++, Java, que el punto y coma indica el final de la línea, ¿cierto? Hay otros como Python que ya no usan el punto y coma, ¿sí? Hay lenguajes como JavaScript, por ejemplo, que usan las llaves para indicar el inicio y el final de algo. En Python se usa la indentación. La indentación es el espacio, es como el tabulado. Es como que ya no estoy en este nivel, sino que estoy en este nivel. Y todo lo que empiece a estar en este nivel, todo lo que yo escriba en líneas en este nivel, le pertenece a este interior. A mí me encanta Python porque Python es para gente muy organizada. De los códigos se ven bonitos. Mientras que en los otros, como están por llaves, la gente a veces se tiende a volverse desorganizada y escribe desde aquí y no les importa la indentación. A mí, pues yo soy amante de la indentación, me gusta la indentación porque le permite a uno leer un código muy fácil, ¿sí? Entonces, bueno, lo que les decía, así se vería en un lenguaje de programación, digamos en Java, ¿sí? Y no hay corchete ni nada, pero así se vería. Incluso yo podría poner acá si quiero una llave entre paréntesis como por ayudarle, pero mire que si nos toca entender. ¿Y por qué es importante esto? Porque es posible que a usted le toque hacer la operación a mano con una pruebita de escritorio. De pronto el debug le falló o usted es desconfiado, no le creo el debug, quiero hacerlo a mano. Ojo, cuando empiezan a programar, muchachos, gracias a Dios ahora hay un debug, están los debug, que eso nos permite tanto ir paso a paso, línea por línea. Antes nos tocaba hacer eso a mano o a punta de print. Malas prácticas es ponerse a hacer código a punta de print. Print es que cada operación la imprime.
para ver si está haciendo lo que tiene que hacer. Para eso están los debugs, ¿cierto? Ustedes van a ver, en otros tiempos que no existía el debug, si nos tocaba print, y eso se demoraba siglos. Cuando estén en la industria no se pongan a hacer eso porque el jefe les dice, bueno, y es que usted no sabe para qué es el debug, los regaña ahí, ¿cierto? Después cuando en estos días les traigo un problemita en Python y lo debugueamos, lo miramos línea por línea para que veamos cómo lo van a empezar ustedes a ver más adelantito, ¿cierto? Entonces lo que yo les decía ahorita es importantísimo, métanse en la cabeza que lo más importante que vamos a sacar de este curso es poder extraer información de un problema y plasmarla de forma de entrada, proceso, salida, ¿sí? Eso es como algunos docentes de programación lo enseñan, es que la hamburguesa, ¿cierto? Ese es el tema, algunos lo enseñan así como la hamburguesa, que la entrada, la carne es el proceso y el pan de abajo es la salida. Entonces es otra forma que lo ven, ¿cierto? Pero esto es típico, esto funciona en todo, pues esto funciona mucho. Que en las páginas web, en el diseño web no, yo diría que sí, ¿sí? Yo me atrevo que esto sigue funcionando bastante, ese sistema, el otro es vamos a ver el otro, el WS3 School. Profe, yo creo que sí, porque digamos en una página web es el encabezado, el cuerpo y el pie. Exacto, mire, entonces tenemos un encabezado, tenemos el cuerpo y él nos tira una salida, ¿cierto? Esto es una salida. Cuando yo cierro aquí la etiqueta, estoy diciéndole, vea, sáquela. Aquí estoy terminando mi etiqueta, estoy diciendo, esto es entro, proceso, salida, podríamos verlo así. Acá podríamos decir entrada, salida y todo esto el proceso. Que yo le metí, no sé, estilos en CSS, lo mismo. Vea, entrada es que le está diciendo para quién es, para el body, para este. Proceso, vea, póngale color a ese asunto, ¿sí? Y salida, cuando aquí termina la llave, él se lo devuelve a este y le dice, vea, tome su colorcito body, usted va a ser azul clarito, ¿sí? Eso sigue, lo que pasa es que uno ya se le va olvidando eso, ¿cierto? Se le va olvidando que eso funciona así, porque de tanto trabajarlo, pero lo importante es que si usted coge este proceso, esa forma de resolver problemas, los próximos que pongamos tratemos de resolverlos así, para que empiecen a coger ese mecanismo de trabajo, ¿sí? Esa es una forma de empezar el algoritmo. O sea, usted se aprende esa forma de trabajar y muchacho ya tiene la mitad ganada, ya sabe la mitad de programación, porque lenguajes hay muchos y cada quien trabaja en el lenguaje que le gusta, ¿cierto? Entonces lo difícil es esto, lo difícil es la parte de saber qué me están pidiendo, qué le voy a entregar, qué voy a operar y qué voy a sacar. Eso es lo difícil. Los lenguajes se aprenden en un momentito, ¿sí? Entonces es muy importante que tratemos de empezar a intentarlo. Seguro la primera vez no les va a dar bien, no lo van a hacer bonito o no les va a dar bien, pero ya lo intenté, la tercera, la cuarta, la quinta y ahí lo van sacando. Listo. Entonces por hoy vamos a parar ahí, porque esta es hasta las 45, ¿cierto? Tenemos dudas hasta el momento. Acá en el chat nada. Dudas hasta ahora que tengamos. Profe, yo no es como una duda con respecto al tema, porque este pues es un poquito más manejable. Yo me refiero ya por ejemplo nos diste como esa guía en cuanto a los lenguajes. Pero en cuanto al algoritmo, profe, cuando usted necesita sacarlo, ¿qué hace usted? Entonces le toca como aliarse a una persona que sea más matemática. Pues no, usted porque ya sabe mucho de matemática. Pero el algoritmo, por ejemplo, o la fórmula como tal, que es producto del equipo, usted la saca también de alguna parte. El algoritmo es producto suyo o del equipo, eso depende de cómo estés trabajando, ¿cierto? ¿Estás trabajando solo o estás trabajando en equipo?
el algoritmo, si es en equipo, entre todos empiezan a sacar el algoritmo. Pero vea, algoritmo no es necesariamente sinónimo de matemáticas. Mire lo que yo les decía ahorita. Algoritmo es una secuencia de pasos. Ustedes diario hacen algoritmos, ¿sí? Ustedes para estar aquí sentados hicieron un algoritmo. ¿Cuál fue el algoritmo? Camino a mi computador, me siento, prendo mi computador, entro al navegador que uso, ¿sí? Entro a Meet, entro a la clase, ¿sí? Eso es un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo es una secuencia de pasos, y eso es lo que la intención de los problemas en matemáticas. Todos los problemas matemáticos se resuelven con algoritmos. Mire que la secuencia de pasos era esa. Saco los datos, ¿dónde lo teníamos por acá? Saco los datos, ¿sí? Busco el requerimiento, hago la operación, saco la respuesta, ¿sí? Ese es el algoritmo. Mire, ahí están. Datos, requerimiento, proceso, o sea, operación matemática, salida, ¿sí? Algoritmo es secuencia de pasos. Esto lo que nos va a ayudar es a empezar a pensar en esa forma, ¿sí? que esa forma toma tiempo hacerla, y como hemos dicho, nuestra frase de batalla: entre más haga yo algo, más experto me vuelvo, ¿cierto? Entonces, entre más trabaje yo con este sistema de algoritmos, me voy a ir volviendo experto. Entonces, ya cuando empiecen a haber lenguajes de programación, ustedes ya van a tener este pensamiento despierto y van a empezar a rayar. Y el tema es que muchas veces esos algoritmos, lo que uno hace es que lo parte en pedacitos chiquitos, ¿cierto? Entonces yo tengo unas entradas, entonces esto lo parto en pedacitos chiquitos, porque un problema grande lo vuelvo problemitas chiquitos. Y el proceso, bueno, vamos a mirar el proceso. Que es que no solo tenía carne, sino tomate y queso. Vea, ahí tiene 3 problemitas chiquitos para un problema grande, que es toda nuestra hamburguesota, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que usted va a hacer de aquí en adelante. Entonces, su algoritmo es una secuencia de pasos. Entonces dice: yo resuelvo este problema para poder pasar al siguiente paso, y si resuelvo este siguiente paso, puedo pasar al siguiente paso, ¿cierto? Al siguiente problema. Es lo mismo, y uno en el camino se va dando cuenta de errores, lo que hablábamos ayer. Si yo me levanto, me meto a la ducha, prendo la ducha, pero no me quité la pijama, ahí hay un error en el algoritmo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque me mojé la pijama, ¿cierto? Entonces ahí hay una falla, ¿sí? Lo mismo, usted se fue a comer hamburguesas. ¿Cuál es su algoritmo con la hamburguesa? Saco la hamburguesa y la muerdo. No, papá, la tenía que desempacar. Si usted no la desempaca, se va a comer el papel, ¿sí? Entonces mire que eso es lo que usted va a ir resolviendo en su vida diaria como desarrollador. Ir haciendo pasos. Fallamos, me devuelvo a ver en qué fallé, corrijo y avanzo al siguiente paso. Yo les he dicho mucho, la vida del desarrollador, no le dé miedo a equivocarse, porque errores es lo que vamos a tener de aquí para arriba. O sea, que le salga a usted el código bueno a la primera, esos son esos chepazos que no se ven muy seguidos, ¿cierto? Entonces no le dé miedo el error. Usted hace su algoritmo y lo empieza a ensayar. Para eso es el debug. Usted empieza vamos a ver en esos días que yo les prometí que les traigo un problemita en Python, puede ser, para que sea fácil de verlo, y vamos a ver cómo debuguea, cómo él tira línea por línea. Y eso es lo que uno hace, buscar el error para que ya para corregirlo y seguir al próximo paso. El siguiente paso está bueno, entonces sigo al que sigue. Y eso es lo que usted hace. Un problema grande lo vuelve pedacitos chiquitos. Entonces, lo importante ni siquiera es saber matemáticas, es tener este pensamiento de pasos, ¿sí? Eso es lo más importante. Bueno, si alguno que esté por acá no lo llamé a lista, me cuenta y lo anotamos. Y listo, no. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación del algoritmo, la verdad. Es que ese es el objetivo de este curso, que empiecen con la matemática a coger el tema de algoritmos. Y si usted empieza a resolver todo en matemáticas así, va a ver que se le va fácil, ¿sí?
Bueno. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿tuvo en cuenta la asistencia? Sí, ya la pusimos. Verificamos de todas maneras. Fabio, por acá está. Sí, ya, ahí está. Ahí está listo. Listo, muchachos, entonces nos vemos ya hasta el lunes. Feliz fin de semana. Cuídense bastante, que por ahí hay un enemigo invisible. Entonces hay que cuidarse de esas cosas, ¿cierto? Y nada, descansen, estudien mucho también en su tiempo, y gracias por estar conmigo.